Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos como siempre a un videito aquí con el Tito Destro. Pues bueno, no sé cómo empezar este video porque es algo muy especial que voy a estar comentando actualmente como creador de contenido de Call of Duty Mobile, ustedes lo saben. Y bueno, si les encanta mi contenido y bueno, todo lo que les voy a traer actualmente, bueno, sería de mucha ayuda que se suscribieran, dieran su poderoso like y demás. Van a decir, ¿por qué esto? Bueno, últimamente he tenido unos que otros problemas, no con contenido, porque ustedes saben, ahora estoy subiendo 2 videos diarios actualmente, de lo que pues se me venga a la mente y lo que pueda traerles para traerles un poquito de diversión y pues por si están pasando un día aburrido, pues para que sepan de que aquí está el Tito Destro para traerles un video. Bueno, en detalle estamos viendo Call of Duty Mobile porque vamos a hablar de 4 juegos muy importantes, ustedes lo saben, CODcito, el Battlefield, Apex y pues el PUBG New State, que va a salir básicamente en 2 días, sale en la madrugada del 11, por si preguntan, o sea, ya no queda nada. Y pues, para que no lo sepa, yo he sido creador de contenido de hace mucho tiempo, o sea, y de Call of Duty Mobile desde el principio, desde la alfa. Lo que pasa es que, pues, hasta el año pasado, pues, tuve repercusión en la industria y, pues, me logré dar a conocer básicamente con Call of Duty. Ok, Call of Duty Mobile ha sido muy bueno actualmente, ha tenido muchísimas cosas. Activision creo que ha mejorado algunas que otras cositas. Lo único, pues, que la comunidad ahorita es la misma, o sea, no hay gente nueva, no ha salido nueva gente tratando de buscar a jugar Call of Duty, otra gente volvió y se fue. Básicamente se ha notado completamente. A nivel de creadores de contenido, luego de tanta competencia, ustedes lo saben, pues debo decir de que no ha sido muy fácil traer contenido sabiendo de que pues no puede llegar a mucha gente, porque se han notado completamente las estadísticas que no ha llegado a mucha gente a suscripciones ni demás, porque pues no por sorteo o algo, sino porque pues la misma gente es la que está viendo mis videos y lo agradezco demasiado. Pero ustedes saben, como creador de contenido tengo que sacarme esta espinita del corazón. Es que como creador de contenido siempre tratamos de llegar a mucha más gente y tratar de dar la mejor persona de uno mismo, que es lo que quiero para este canal. Actualmente rondamos por 56.000 suscriptores. Normalmente tengo pensado seguir a muerte como lo he estado hasta la fecha, con lo que son los juegos de Apex, Battlefield, incluso el PUBG. Ahorita vamos a darle un poquito de oportunidad, además de seguir obviamente con lo que es el CODcito. Pero la verdad es que quiero tratar de llegar a más gente y ver qué les parece. Quiero saber sus opiniones, por eso este video, que quiero saber cuáles son las opiniones de ustedes variadas en comentarios de qué es lo que piensan actualmente de Call of Duty, cómo lo ven y cómo ven los juegos que van a estar compitiendo con ellos el año que viene, porque el año que viene compite Battlefield y Apex, entran al ámbito móvil. Este año pues a finales tenemos el PUBG, que ya nos quedan pocos días para ver cuánta gente quiere jugarlo. Básicamente porque ustedes saben, CODcito actualmente pues tiene un peso muy grande, la optimización está muy mala. Pero es que yo me fijo en la demás gente, no me fijo en mí mismo, porque a mí yo no tengo problema, o sea, es verdad. Pero para la demás gente que quiere jugar un juego que esté mejor optimizado, que obviamente esté mucho más funcional, pues hay muchas recompensas y recomendaciones. Actualmente, por ejemplo, el Apex se configuró muy bien, iba súper fluido, a como iba la primera vez que iba súper mal. El PUBG, o sea, me impresionó, iba súper bien optimizado porque utilizan un Real Engine. Lo que pasa es que Call of Duty Mobile utiliza Unity. Battlefield, a pesar de que era una alfa, me gustó lo que estaba visualizando y posiblemente cuando la restablezcan sea todavía mucho mejor. Entonces lo que yo voy a entender es esto, o sea, actualmente estamos en un ámbito medio de pues que juego móvil puede ser el precursor del canal para poder tratar de traerles contenido y a ustedes a ver si lo apoyan y les gusta, porque al final y al cabo voy a ser sinceros con ustedes, o sea, a mí COD me encanta, soy muy fan, o sea, no fanboy porque, o sea, al menos sí juego otros tipos de juegos y no defiendo a muerte Call of Duty, porque cuando lo ha hecho bien lo he dicho y cuando lo ha hecho mal también lo he dicho, cosa que ha pasado. Y no es por forma de queja, sino hay que ser completamente muy crítico. Cuando sos creador de contenido y quieres traer lo mejor para tu audiencia, tenés que obviamente crear buen contenido, tenés que dar tu punto y aspecto sobre ello. Y la verdad, a mí Apex siempre me ha encantado, me gusta el de PC y el de móvil a mí me encantó, o sea, lo sentí muy divertido. Y eso que hay Team Deathmatch, hay modo arena y demás. El Battlefield lo sentí muy divertido, lo sentí como un juego muy bien, a gran escala. También el PUBG lo sentí fresco. ¿Por qué? Porque solo he pasado jugando en móvil un FPS que ha sido actualmente Call of Duty por más de 2 años y medio. Y digo 2 años y medio porque para el que sepa, Call of Duty Mobile la primera alfa salió en marzo. Luego salieron como 4 beta y luego se tardó como 5 o 6 meses en salir oficialmente, lo que fue el 1 de octubre, como todos lo conocemos. Pues bueno, la verdad es que hasta la fecha de hoy yo puedo decirte que yo voy a traerles el contenido de buena manera y muy divertido para ustedes. Y voy a tratar de traerles colaboraciones de contenido con creadores grandes o creadores de mi misma talla o incluso más pequeños para lo que es el juego, para que se vea un poquito más variado actualmente el canal. No solo información, no solo noticias, sino uno que otro gameplay, pero divertidos, obviamente bien editados, y no solo pegar el gameplay como así, tal cual, como que no me importara, cuando a mí me importa demasiado este canal. O sea, lo llevo desde hace un montón.
y pues por eso les estoy trayendo 2 videos diarios. Y pues todo los gameplays que ustedes ven aquí en pantalla son gameplay míos, o sea, básicamente yo jugando Battlefield, yo jugando Apex, incluso el PUBG New State lo jugué antes de que saliera, obviamente. Pues obviamente el CODcito Mobile, pues ni te digo, pues me lo he jugado tanto que me encanta. Pero Activision, si bien hace algunas que otras cosas mal, hace muy buenas cosas actualmente. Pero estoy en ese entorno de que me está volviendo un poco tedioso y monótono solo jugar Call of Duty Mobile en móvil. Porque, o sea, yo voy a PC, me pongo en el Valorant, no hay falla. Luego me voy a consola o juego otra cosa también. Pero en cambio en móvil, ¿qué es lo único que juego? Si ustedes revisan mi paleta de móvil, el único FPS que hay ahí actualmente es el CODcito. Los otros que hay son las betas y alfas de todos estos juegos que yo he jugado para ver y visualizar cómo ha ido actualmente el medio. Y me ha encantado. Así que está muy bien, porque no hay competencia actualmente. Para COD no hay competencia, nunca la va a haber. Y el único que le puede dar competencia puede ser el Battlefield Mobile, porque es un FPS, tal cual, no es un Battle Royale. Y PUBG pues, y Apex también puede que tengan su gentecita, y honestamente lo veo muy bien. La verdad es que, pues, teniendo en cuenta todo eso y el problema que hay actualmente con COD Mobile, que no hay mucha gente que está entrando nueva y tampoco que no hay mucha repercusión, tanto como creador de contenido de YouTube, bueno, la verdad es que voy a traer un poquito más de variedad. Obviamente FPS sí lo apoya muchísimo. Yo incluso voy a ver cómo van las visitas, cómo actúa todo, porque eso es lo que más me importa, de ver el apoyo. O sea, si no hay apoyo, ¿cómo voy a traer esto? Porque en dado caso yo en su día pues subí el PUBG, hubo mucho apoyo, lamentablemente por problemas personales, cosas de la vida, pues terminé dejando el canal por un tiempo, por un lapso de tiempo, no pude seguir subiendo el PUBG Mobile. Luego pues vino esta época de Brawl Stars en el canal que no recibió mucho apoyo porque el Brawl Stars no estaba en su auge, aún seguía la gente jugando Clash Royale y Clash of Clans, pensaba que Brawl Stars nunca iba a salir de lo que era actualmente el entorno, y bueno, ahora Brawl Stars es uno de los mejores juegos. Bueno, yo siempre lo he jugado y estoy maxeado, pero o sea, sí me doy a entender. Y luego pues pasó con lo de COD, que lo vi muy viable cuando salió la primera alfa, le di su oportunidad, lo subí a muerte. No fue tan grave lo que pasó con COD en el canal, hasta que llegó pues el año pasado con el aniversario y todo salió muy bien en el canal, y estamos hoy hasta la fecha, hasta el día de hoy, que es que lo agradezco demasiado. Pero para serles sincero, espero de que entiendan un poco más a la comunidad, porque la comunidad es lo más importante en un videojuego actualmente. Además de que sea free to play, que a mí me encanta de que ahora las compañías third party y también las compañías AAA se enfoquen completamente en traer un gameplay y una jugabilidad 10 de 10 para lo que son los juegos móviles y que sean free to play. O sea, no necesariamente te obliga a gastar, ya es cosa tuya si quieres gastar en un juego de estos que son free to play, porque incluso puedes jugar sin ningún problema alguno. No te dice descarga esto para ser premium, además del sistema anti-hacks que van a implementar en demás juegos y muchas cosas más. La verdad esto es lo que yo pienso, no sé qué ustedes piensan sobre ello. A mí me ha encantado todo lo que he hecho actualmente con mi canal. Espero síganlo apoyando, no se preocupen que no voy a dejar COD ni nada por el estilo. Yo voy a seguir a muerte con mi contenido, pero quería darle la información actual de que voy a apoyar completamente todos estos proyectos que tienen actualmente de FPS y Battle Royale para el ámbito móvil y para el ámbito del canal. Si a ustedes les encanta y me dicen su propio comentario, si lo van a probar, perfecto, porque créanme, no van a pesar muchísimo y van a estar súper optimizados todos estos juegos, a excepción del Call of Duty Mobile, que ya sabemos que pesa alrededor de 13 GB, que es el problema que está actualmente rondando con la optimización y el peso del juego, que pesa demasiado, que estamos hablando de que solo puedes tener un juego instalado, como lo que es actualmente el Call of Duty Mobile, si tienes un móvil de 32 GB, si tienes un móvil de 64 GB incluso también, ya si tenés 128 en adelante, pues no vas a tener problema, pero hay que ser sinceros, la mayoría ronda entre móviles de 32 GB de almacenamiento a 64 GB de almacenamiento actualmente. Así que esa es la pega que tengo actualmente con Call of Duty para la demás gente. Por mí no tengo ninguna pega, pero yo siempre veo por la demás gente que es la que me sigue a mí y por la gente que consume actualmente Call of Duty Mobile. Bueno, este ha sido un video muy importante, honestamente, se los digo de buena manera. Espero les haya gustado, como siempre, dejen su poderoso like donde yo lo vea, suscripción a muerte, que es lo más importante, activen la campanita si quieren estar al tanto de todo el contenido de Call of Duty Mobile y demás juegos que estarán llegando actualmente a mi canal. Muchas gracias por el apoyo, nos vemos en el próximo y recuerden estar suscritos, que ojalá y pronto llegamos a los 60.000 suscriptores finalizando este poderoso año. Muchas gracias por el apoyo. ¡Adiós!